El fin de la historia en el siglo XXI tiene la particularidad de estar atravesado por guerras, guerras europeas, guerras coloniales, guerras civiles. Pero lo que pareciera faltar en ese fin de la historia son las revoluciones. Igual ahí podemos debatir el Sahel para otro día. Bienvenidos a una nueva edición de este espacio que hemos denominado Es más complejo y que tiene el objetivo de traernos algunas reflexiones, algunos análisis conceptuales, saliendo más del análisis histórico propiamente y yendo a algo un poquito más conceptual. En esta edición, que pueden estar viendo a la mañana, a la tarde, a la noche, y hablaremos de eso al final, vamos a hablar de un libro que tuve el gusto de leer en estos días, me fue regalado hace unos meses por Tinta Limón Ediciones, que es el libro del sociólogo y filósofo marxista Mauricio Lazarato, Hacia una nueva guerra civil mundial. Mauricio Lazarato llama la atención sobre un tema que pareciera estar marcando los noticieros, los grandes informes de lo que es política internacional, que es la reemergencia de la guerra como un elemento patente de nuestro mundo. Para donde veamos, la guerra está atravesando gran parte de la conflictividad y las luchas de poder en esa transición del sistema global. Tenemos la guerra en Ucrania como una gran confrontación entre la Federación Rusa y sus aliados y la OTAN y sus aliados. Tenemos la guerra en Yemen, tenemos la guerra en Palestina debido a la ocupación israelí. Tenemos toda una serie de enfrentamientos armados en África atravesados por la región del Sahel, entre otros. Lo llamativo de todo esto es cómo de repente, en un mundo que se conformó bajo la idea de una aldea global, en la que el modelo neoliberal, como se ha llamado, pareciera traer la paz de los mercados, los consensos y la hegemonía estadounidense, de repente nuevamente estamos atravesados por conflictos armados a gran escala. Y de alguna manera lo interesante es que estas guerras son presentadas como una excepcionalidad, como algo que rompe la norma, como algo que de repente viene a sacudir un sistema que está pensado para funcionar en la paz. De hecho, si no se hubiera parado en los noticieros en febrero de 2022 con el inicio de las operaciones militares de la Federación Rusa en Ucrania, lo que llamaba la atención en los noticieros es: esto es algo excepcional, esto es algo extraño. Y si bien uno no hubiera esperado estar presenciando un enfrentamiento de esas características en territorio europeo, que no ha visto grandes guerras desde las guerras mundiales, y la última gran guerra localizada fueron las guerras de Yugoslavia, lo que llama la atención es que de repente pareciera que la guerra es un elemento anómalo, ¿no? Un elemento que no tiene que ver con la lógica del mundo en el que vivimos. Bueno, lo que propone básicamente Lazarato es pensar y volver a tomar conciencia de que la guerra es un elemento constitutivo de la lógica del modo de producción capitalista. A tal punto que no podemos concebir la existencia del capitalismo y el sistema global del capital y la dominación del capital en la que vivimos sin considerar el supuesto de la guerra. Quiero hacer mucho hincapié que hoy lo que voy a hacer es explicar el análisis de Lazarato, no quiere decir que lo comparta totalmente, y que lo que vamos a ver es una posible interpretación de carácter marxista que busca analizar la problemática detrás de la guerra. Ahora, ¿por qué decimos que la guerra es un supuesto necesario del sistema capitalista? Bueno, Lazarato cuestiona muchos de los análisis que hoy en día han hecho hincapié en las cuestiones vinculadas a la producción y la subjetividad. Cuando pensamos en la lógica del sistema capitalista, y en este canal tienen una serie de videos muy larga sobre la hidra de la revolución que versa sobre este tema, tenemos que tener en cuenta que el elemento constitutivo original para que emerja la relación del capital está basado en la expropiación a través de la guerra. Ahora, hay diversas formas de guerras como tales. Acá vamos a hablar a grandes rasgos de dos grandes dimensiones de la guerra. Una es la que entendemos como la guerra de apropiación, o la guerra de expropiación, o la guerra imperialista, que es ese motor originario que permite la acumulación originaria, ¿no? La guerra que permite la apropiación de tierras y personas para el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas. Esta guerra puede ser de carácter interimperialista, ¿no? Cuando diversas potencias imperialistas se enfrentan entre sí por recursos. Y la otra dimensión es la que llamamos guerra civil, que es casi asimilable a la que nosotros pensamos como la guerra de clases, ¿no? La guerra que estructura las relaciones al interior del sistema en esa disputa antagónica entre clases oprimidas y clases opresoras. Es esa guerra que marca la relación de fuerzas sociales entre ambos. Esa guerra puede ser más vedada o menos vedada, más explícita o menos explícita, más violenta o menos violenta.
Lo interesante de este análisis, plantea Lazzarato, es que la guerra pareciera haber sido despojada del lugar predominante que históricamente montones de historiadores intelectuales le han dado. Incluso dentro de las nuevas tradiciones marxistas, sobre todo, ¿no? Lo que se ha llamado la teoría crítica, que se ha extendido en el siglo XXI, es como si de repente los análisis que hacían hincapié en la dimensión de ese enfrentamiento directo, abierto, de clase contra clase, hubieran perdido vigor ante las interpretaciones que hacen hincapié en la interseccionalidad, en las identidades, en la subjetivación, a tal punto que hemos sido incapaces de entender el rol constitutivo del sistema capitalista, el rol constitutivo que tiene la guerra en el sistema capitalista. En este punto, lo que es interesante a la hora de pensar el escenario actual de grandes guerras, y ahora vamos a hacer hincapié en esto, es que son presentadas como anómalas cuando son parte de la lógica que necesita la reproducción del capital. En este sentido, hay un elemento que le resulta interesante a Lazzarato, que es plantear el escenario de lo que conoce como una guerra civil global. Acá va a ser mucha utilización de Carl Schmitt y un concepto que hemos trabajado en otras instancias, que es entender a las dos grandes guerras mundiales como guerras civiles, ¿no? En ese sentido, en el que, si bien ahora vamos a ir a la cuestión de clase contra clase, han sido dos grandes confrontaciones que planteaban una dimensión global, en la que no solo estaba en cuestionamiento el enfrentamiento Estado contra Estado, sino también una lógica de lucha de clase contra clase. Ahora, también las podemos entender dentro de este análisis como guerras imperialistas o guerras interimperialistas en las cuales se debatía el control sobre territorios, recursos y la posibilidad de explotar esos insumos por parte de lo que se conoce como la máquina Estado-Capital. Ahora, lo que plantea Lazzarato es que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en el periodo posterior, lo que también tuvimos fueron grandes guerras civiles globales. Esas guerras civiles globales están marcadas justamente por este enfrentamiento de clase contra clase que adquiere una dimensión totalizante, si queremos. El escenario que abre la Revolución Rusa como tal, no solo marca la pauta de un proceso que tiene lugar en la ex Rusia zarista, sino que ese antagonismo de clase se reproduce prácticamente en todos los continentes, con episodios de una gran guerra civil global, en la que hay diversas expresiones, desde las huelgas y las luchas partisanas hasta el ascenso del fascismo y del nazismo. Ahora, este no fue el primer intento de una guerra civil de carácter global. Lo que plantea Lazzarato es que de alguna manera, en la segunda mitad del siglo XIX, con la emergencia de la clase trabajadora, de la clase obrera, como una fuerza histórica importante, hacia 1848, él hace un hincapié en lo que es el proceso de las guerras civiles en Francia, parecía iniciarse un ciclo de una gran guerra civil, que no siempre deriva en revoluciones, ahora vamos a analizar eso, pero que fue derrotado y abortado en la Comuna de París. Con la Revolución Rusa lo que tenemos es una guerra civil que deviene a revolución. Todas las revoluciones incluyen guerras civiles, pero no todas las guerras civiles derivan en revoluciones. En ese sentido, ese enfrentamiento de clase contra clase tuvo su extensión a nivel global. Ahora, acá lo que tenemos que entender es una cuestión central, que es la guerra imperialista o la guerra de apropiación permite la producción. Y la guerra civil marca la pauta de las formaciones sociales y la distribución la distribución obviamente de la riqueza, pero por supuesto, pero la creación de instituciones que dan cuenta de las nuevas relaciones de fuerza que se establecen a través de esas guerras civiles, que pueden ser ganados por uno u otro bando. Ahora, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial vio un nuevo ciclo de guerras civiles que fueron conocidos como los grandes años 30, los grandes 30 años, más que años 30, o los años dorados. Un ciclo en el cual parecía que la nueva correlación de fuerzas tendía a desarrollar una suerte de capitalismo de bienestar en el norte global. Ahora, ese capitalismo de bienestar en el norte global siempre tuvo un reverso, que es que el sur global en ese periodo atravesó toda serie de conflictos, apropiaciones, excesión de la importancia de empresas multinacionales, entre otras cuestiones. Lo que nos lleva necesariamente a esto, que es
que dentro de esa dinámica que nosotros tenemos que entender de la guerra civil global, no podemos descuidar la relación intrínseca que hay entre el frente interno y el frente externo. El capitalismo de bienestar que se desarrolló en el norte global, entendido sobre todo como Europa Occidental, Estados Unidos, tuvo el presupuesto histórico de la dominación colonial sobre el resto del territorio. El capital o las relaciones de mercado no están así dadas por la naturaleza, sino que son el producto de esa primera gran oleada de guerras de apropiación, de guerras de carácter imperialista o colonial, que permiten justamente la incorporación masiva de territorios, recursos y mano de obra a la lógica del mercado. Una lógica que se asentó sobre una relación de centro y periferia. Entonces, el supuesto necesario de los procesos democráticos, de los capitalismos de bienestar de los territorios del norte global, era necesariamente el sometimiento del sur. Entonces, en esa perspectiva global estructural, no podemos entender, por ejemplo, que fuera posible universalizar los designios de la democracia occidental, europea, socialdemócrata y demás, y de integración de derechos y participación política a todo el mundo. Porque el supuesto necesario de eso era que la cara de esas democracias era la opresión colonial. La República Francesa oprimiendo otros territorios, que de hecho tiene su paralelismo en la actualidad, con una Francia que atraviesa su crisis tras décadas de, siendo una república democrática progresista hacia su interior, mantener un imperio de carácter neocolonial en territorio africano. Cuando hoy ese territorio africano está en rebeldía con el ciclo como el que experimenta el Sahel, y a su vez al interior de Francia tenemos el enfrentamiento de una nueva etapa de una guerra civil, ya analizaremos esto, entre nuevas expresiones que toman características fascistas, comillas, comillas, y el movimiento obrero. Entonces, en esa lógica dialéctica en la cual el frente interno y el frente externo están históricamente vinculados, tenemos que entender los grandes antagonismos de clase y los grandes choques interimperialistas como parte de un sistema global y totalizado. Dentro de esa perspectiva, las relaciones de fuerza que parecían beneficiar con la existencia de los socialismos reales, la experiencia de la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Vietnamita y otros grandes ciclos de rebelión, incluso luchas anticoloniales, parecía orientar las relaciones de fuerza a favor de ese sector que era el proletariado global. Y sin embargo, uno de los grandes problemas de ese proceso fue la derrota. Porque el ciclo revolucionario, lo que podría haber sido un ciclo revolucionario, fue abortado entre 1968 y las lógicas de las guerras civiles de la década del 70. Y siguió la contrarrevolución. Lo interesante de esto, de nuevo, es que si partimos la idea de que este es un supuesto necesario del sistema capitalista, no podemos entender la expansión del comercio global, no podemos entender las relaciones de centro y periferia, no podemos entender el sometimiento colonial sin el elemento constitutivo de la guerra. El capital en sus diversas expresiones ha utilizado la guerra, ya sea la civil para el sometimiento de clase contra clase, o la imperialista para la apropiación y la acumulación originaria. Esto es lo que ha permitido la expoliación de África, la expoliación de América, es lo que ha permitido en su dinámica de guerra civil el sometimiento de clases obreras y campesinas a las oligarquías locales y de forma globalizada al poder del gran capital de la relación de centro y periferia. Lo interesante de lo que ocurre con la derrota de los ciclos del 68, del 70, es que van a llevar a una suerte de gran contrarrevolución que estructura las relaciones de fuerza a nivel mundial bajo la hegemonía de lo que era ese orden neoliberal dominado por Estados Unidos, donde parecía, tras el fin de la Guerra Fría, que se había conformado un único bloque homogéneo conformado por Estados Unidos y sus aliados que ejercían el poder sobre otros territorios. Lo interesante es que incluso en ese escenario las lógicas coloniales se reprodujeron a través de lo que fue la guerra contra el terrorismo en los inicios del siglo XXI, donde, de nuevo, bajo la excusa de una guerra justa y con esta amenaza civilizatoria, se extendieron lógicas que adquirían de nuevo el carácter de una dominación colonial, como la conquista, lo que fue la invasión y la ocupación de Irak para acceder a los pozos petroleros de Oriente Medio, entre otros.
En ese sentido vemos una y otra vez que en la lógica de la guerra y en esa acumulación de fuerzas y en esa confrontación se expresan también las posibilidades de los cambios estructurales del sistema. De hecho, cada fase de la historia del sistema capitalista estuvo marcado por esas grandes guerras, ya sean las de apropiación o ya sean las civiles. Y la derrota, la gran derrota de esa contrarrevolución, que dio inicio a la contrarrevolución, marca el inicio de una era en la cual, a partir del neoliberalismo y la sociedad globalizada, con el capital permeando cada uno de los aspectos de la vida social, parecía que se hubiera constituido un orden que marcaba el fin de la historia. A tal punto que, si queremos, en los albores del siglo XXI, lo que se empezó a hacer evidente, aunque en muchas sociedades ya en los años 90, es que ese capital, que ya no tenía la amenaza comunista, era capaz incluso de vaciar de contenido al aspecto del estado de bienestar, del welfare state y todo ese sistema que se había conformado como una expresión de la comprensión de la acumulación de fuerzas que había del otro lado. Lo interesante de la crisis que de repente se nos abre en la actualidad es que la destrucción de los grandes procesos revolucionarios, la derrota de los socialismos reales, ha impedido que haya un otro. Parecía que hay un poder unilateral que ejerce el capital sin que esté del otro lado el antagonista, ¿no? Y de hecho ese capital ha tenido la capacidad de desarrollar dispositivos múltiples de control en la modernidad, que se ven reflejados de alguna manera en esa multiplicidad de identidades, de interpretaciones, en la aparición de estos relatos que hacen hincapié a veces en interseccionalidad, que puede tener apartes valiosos, pero que hacen más hincapié en la diferencia dentro de ese amplio campo de fuerzas oprimidas que en el antagonismo central de trabajo contra capital. Alguno diría la contradicción principal. Y a lo largo de la historia, cuando nosotros vemos la larga secuencia de guerras de acumulación y de guerras civiles, vemos que es en esa oposición dual donde está el foco del conflicto. Donde eventualmente, en la disputa de clase contra clase, pareciera que el interés del capital tiene plena conciencia de cuáles son sus objetivos, que solo se rompen a veces en las secuencias de crisis. Y ahora vamos a volver a eso. Pero en esa lógica, ¿no? Tuvimos la capacidad de domesticar las fuerzas materiales de Europa primero, en ese conflicto de clase contra clase, pero también de América, de África. Esa capacidad incesante del capital de reproducirse y revolucionar constantemente la producción. A tal punto que en la sociedad globalizada pareciera que eso ha permeado cada uno de los aspectos de nuestra vida, en donde no había ningún límite ni ninguna limitación. Y sin embargo, una vez más, vemos las grandes crisis que se abren con lo que es el ciclo de la crisis de Lehman Brothers y la gran recesión, que sacudió los cimientos de ese sistema capitalista. Y ahora aparece ese pequeño problema, que es la confrontación entre el norte y el sur global, que Lazarato usa unas categorías muy amplias para definir al norte global únicamente como Estados Unidos y sus aliados, y al sur global como las potencias emergentes. Y ahora de repente ese antagonismo se convierte en una guerra de carácter interimperialista que se produce en distintos escenarios. Como habíamos dicho, se puede producir en Ucrania, en África. Y a su vez repercute en lo que parece dibujarse como una nueva guerra civil global. Si nosotros atendemos a lo que estamos viendo en todos los antagonismos políticos, de clase, toda la conflictividad del escenario de Estados Unidos, de Argentina sobre todo bajo Javier Milei, pero también en Europa, pareciera que está muy patente ese enfrentamiento, ¿no?, entre los sectores que representan al capital y los amplios y vastos sectores de las clases trabajadoras, las mujeres, los grupos racializados, los inmigrantes. Ahora vamos a ir a esa cuestión de la multiplicidad. Pero si nos fijamos en todos lados, pareciera haber una plena conciencia de clase de los representantes del capital y una persecución muy constante de sus intereses, desde incluso su incorporación a los elencos gobernantes en administraciones y ministerios, reformas que buscan desmontar el aparato del estado de bienestar, reformas que buscan desregular cualquier elemento que pueda limitar la influencia del capital desde la política hasta las relaciones laborales y desde los sistemas de defensa hasta cuestiones sanitarias educativas.
Por todos lados pareciera que va siendo cada vez más poroso incluso el Estado. No como una relación tan conflictiva, de hecho uno a veces pierde la noción, en medio del debate absurdo que nos quieren instalar los anarcocapitalistas, de que el Estado es un presupuesto necesario de la existencia del capitalismo. Y en esa relación, ¿no? La máquina Estado-capital pareciera estar generando nuevos dispositivos de control y dominación que permiten perpetuar las relaciones las relaciones que engendra el capital, la acumulación, la concentración, mientras surgen nuevos dispositivos de control que son muy diversos. Desde las capacidades para generar nuevas subjetividades a través de las nuevas tecnologías, hasta la lógica del endeudamiento continuo, hasta la atomización de los individuos. Si cada proceso de la guerra civil, de la acumulación originaria y demás, ha marcado, por ejemplo, la expropiación, hoy pareciera que estamos expropiando al individuo de la comunidad, pasa a ser un individuo suelto, ¿no? Somos todos una colección de individuos homogéneos, igualmente permeables por la lógica del capital y sin capacidad para organizarse y responder. Lo interesante de estos procesos, dice Lazzarato, es que hoy en día incluso podemos asistir a una guerra de carácter colonial y genocida muy patente como es el conflicto en Palestina, en donde unas fuerzas armadas de Israel, que son la principal potencia regional, con el apoyo de las democracias del capitalismo de bienestar de Europa y Estados Unidos, ejercen una violencia a gran escala, explícita y sin ninguna limitación hacia una sociedad caracterizada como bárbara, salvaje e incivilizada. Y lo interesante, citando a Frantz Fanon, plantea Lazzarato, es que mientras a nosotros se nos convierte en una suerte de horror espantoso la resistencia palestina o su utilización de la violencia, se nos naturalizan los bombardeos que suponen una violencia mucho más inhumana, descarada por parte de los representantes de la civilización. Mientras los europeos occidentales y sus gobiernos venden el discurso de los derechos humanos, de las democracias, en contra de los totalitarismos y las repúblicas y los valores y la ética, financian una matanza a gran escala en un territorio a través de dibujar patrones de vidas que deben ser preservadas y vidas que son desechables. A la vez que en otros escenarios, como la guerra de Ucrania, se plantea un antagonismo entre una democracia, que sería la verdadera fuerza representante de los valores y los derechos humanos, y el elemento totalitario de las sociedades que tienen modelos diferenciados, ya sea Rusia, China y demás. Por todos lados, vemos que esta confrontación adquiere esta situación que es paradójica, ¿no? De querer esgrimir argumentos éticos, morales, civilizatorios, cuando en el propio reconocimiento que hacen las autoridades, ¿no? Como hizo en su momento Anthony Blinken en la época de Biden, está esta idea de que básicamente la industria militar genera empleos, genera ganancias para los grandes complejos militares industriales como el estadounidense, que se benefician incluso de las ayudas financieras e incluso humanitarias que se terminan usando para el gasto militar, que se traducen en la compra de armas. La mayor parte del apoyo económico de Estados Unidos a Ucrania no llega directamente en forma de dinero, sino que la mayor parte de esos presupuestos se gastan en la propia industria militar estadounidense, que es la que le termina entregando el armamento y el equipo a las fuerzas ucranianas. Entonces, esa guerra termina siendo parte del mismo proceso de reproducción de la lógica del capital. Pero además, dentro de esa lógica interimperialista, como define Lazzarato, por ejemplo en la guerra de Ucrania, lo que tenemos en el fondo es la búsqueda de la apropiación de tierra cultivable, recursos mineros e hidrocarburos. En la lógica más básica de lo que eran los conflictos interimperialistas del siglo XIX y del siglo XX, en la que esa máquina de Estado-capital, en un ciclo de crisis y limitaciones a la acumulación, va a la confrontación interburguesa con otras burguesías nacionales, que igual de todas formas están bastante transnacionalizadas. Ahora, en Israel y en la ocupación de Palestina, además del acceso a un territorio estratégico de cara a lo que es la llave de la región del Levante y Oriente Medio, se termina reproduciendo una lógica colonial y genocida que termina planteando la propia existencia a partir de la eliminación de un grupo considerado incivilizado.
Ahora, lo patente de estas políticas de exterminio es que tienen su reverso en las propias contradicciones y en la agudización del conflicto político hacia el interior. Lo interesante de pensar la lógica intrínseca entre el capital y la guerra, por ejemplo, en el siglo XX, es considerar que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, además de haber sido la confrontación entre el fascismo y el nazismo, representó también el reverso de la lógica totalizante del capital y de la guerra colonial, incluso de las guerras totales como la Primera Guerra Mundial, en la que de repente ese aparato militar que fue volcado a la destrucción de pueblos con el fin de asegurar la reproducción de las lógicas del capital en África, en Asia, volvieron hacia Europa en forma de una matanza industrializada. De alguna manera, lo que dice Lazarato es Hitler convertido, como hemos visto en este canal, una suerte de estereotipo de la psicopatía, ¿no? De la anomalía, algo inhumano que apareció y tomó de rehén a la sociedad alemana, es un hijo sano de la propia lógica de la muerte industrializada que las propias potencias occidentales ya habían ejercido por millones de personas en África y en Asia, y que simplemente al ocurrir en Europa termina convirtiéndose en el anatema de la destrucción y la inhumanidad, cuando no es algo muy diferenciado al mismo proceso que permitió la acumulación de capital, ¿no? La deshumanización, la matanza y el exterminio ya se había ocurrido en otros países, en otros territorios. Ahora, no podemos pensar que puede ser gratuito en esta relación dialéctica entre el frente interno y el frente externo, que las grandes matanzas, como la que está ocurriendo en Palestina, no tengan su reverso en los procesos políticos europeos. A tal punto que en todos lados estamos viendo la reemergencia de estos nuevos autoritarismos que forman parte de esa desintegración del pacto social. De la misma manera que las matanzas de las potencias imperialistas tuvieron su reverso en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quizás podamos ver que el día de mañana esta misma lógica del militarismo, de la agresión, de la confrontación interimperialista y de la guerra colonial en Palestina va a tener su reverso en otro ciclo de autodestrucción europea. O quizás no, pero el escenario guarda montones de paralelismos. Lo interesante es que, de nuevo, todo esto se da en una situación en la cual, tras la crisis de ese orden neoliberal del consenso de Washington de la sociedad globalizada, acudimos a un proceso en el cual las fuerzas organizadas del capital tienden a la destrucción de lo comunitario, a la destrucción de los estados de bienestar, a darle cada vez más poder discrecional a la capacidad que tienen las empresas para regular la vida. Ya ni siquiera es una cuestión de la biopolítica y este tema que ha obsesionado, sino incluso de elementos más centrales como el cambio en las relaciones de fuerza entre un proletariado que está más endeudado, que vive bajo una economía que es mucho más, está mucho más financiarizada, tiene montones de incertidumbres e inseguridades laborales, y que sin embargo no es capaz de oponer algo a ese sistema total. Uno de los grandes puntos que plantea Lazarato es la diferencia entre lo que ha sido la emergencia de la micropolítica y la macropolítica. En el mundo de la sociedad globalizada, con individuos atomizados, en una lógica en la cual pareciera que todos somos desprendidos de nuestras comunidades y convertidos en una colectividad de individuos sueltos, pareciera que nuestro horizonte es la micropolítica. Las luchas identitarias, la lucha por intereses y por pasiones inmediatos, la liberación del individuo, entre otras cuestiones, y se ha perdido la posibilidad de la macropolítica. Se ha perdido la posibilidad de enfrentar el frente organizado de la lucha de clase contra clase. Hay algunas experiencias, dice Lazarato, de internacionalismo, por ejemplo, en la solidaridad con Palestina. Quizás en su momento estuvo el movimiento antiglobalización, pero pareciera que hoy en día hay una multiplicidad de luchas localizadas que son incapaces de presentar un frente unificado. Entonces, uno de los grandes terrores, ¿no?, que plantea Lazarato es: podemos estar yendo a una nueva guerra civil global, como las que hubo en los 70, como la que hubo en el periodo entre guerras, pero no podemos asegurar que esto lleve a una revolución. Porque lo que pareciera faltar es la capacidad de pasar de la micropolítica a la macropolítica, de volver a recuperar el antagonismo de clase contra clase, de poder recuperar la capacidad de entender la política desde la perspectiva dual, el dos fuerzas antagónicas opuestas, enfrentadas. Porque mientras tanto lo que pareciera es haber un poder monolítico del capital. Un poder monolítico del capital que, como vemos, en su propia lógica y capacidad de reproducción recurre a la guerra, a la deshumanización y a la destrucción,
que genera procesos creativos, que genera procesos de acumulación y concentración, que permite acceder a recursos, mano de obra, que permite incluso el exterminio de pueblos para defender los intereses de esa máquina Estado-capital. Y del otro lado, no pareciera estar la fuerza que lo puede tener. No es la idea de dar una perspectiva pesimista, pero no pareciera que se esté gestando el horizonte de un movimiento revolucionario. ¿En dónde está ese movimiento que, por ejemplo, puso fin a la guerra interimperialista que fue la Primera Guerra Mundial? Porque en su momento hubo un ciclo de revoluciones que marcó el paso de inicio de una guerra civil global. ¿Y ahora dónde está? Ahora pareciera que Europa tiende a la autodestrucción. En el sur global quizás se podrían ver estos movimientos que son los que han marcado el pulso de las grandes revoluciones que se han abierto como escenario de las guerras civiles globales en el siglo XX, ya sea la revolución en China, en Vietnam, incluso en América Latina con la revolución cubana, pero que hoy en día no parecieran estar gestando esos procesos. Más bien parecieran estar atrapados entre la capacidad que tienen de ofrecer experiencias reformistas y la emergencia de proyectos autoritarios de características fascistas. Es como si de nuevo ante la aparición de expresiones de corte fascista no se opusiera a un horizonte revolucionario, sino a un horizonte reformista que incluso termina estando a caballo entre la plena adaptación al sistema y la posibilidad de tomar cambios cosméticos ilimitados. Entonces, uno de los grandes puntos, ¿no? Y esto lo plantea en otro trabajo, Lazzarato, es que la guerra y este escenario que estamos viendo en el cual se hace plenamente vigente y muy palpable a través de los noticieros, a través de lo que nos llegan de las grandes confrontaciones, no es un elemento anómalo al capital, es básicamente un elemento constitutivo y marca el paso de esos procesos. Y a veces es más abierta y otras veces es más discreta. Se expresa incluso en los cambios en las relaciones de fuerza que se dan a través de una lógica que reduce los derechos de las clases trabajadoras, de una acumulación de poder por parte del capital, del desmonte del aparato del estado de bienestar o incluso de la confrontación abierta con los sectores más marginalizados a través de estados policíacos como en El Salvador, políticas de deportación como ocurre en Estados Unidos y otros procesos de violencia que lo que permiten es la concentración de fuerzas por parte del capital y la pérdida de derechos de ese gran proletariado global. Entonces, queramos o no, el escenario está planteado. ¿Qué se le va a oponer? Es la gran pregunta. Pero lo que sí queda claro es que no es que las guerras tengan como alternativa a la paz. No es que las guerras del mundo se van a terminar en un escenario en el cual el capital logra gestar un orden espontáneo basado en la armonía a través del comercio. Porque no, el capital guarda en su propia génesis esa relación simbiótica con la guerra. El planteo que hace Lazzarato es que la alternativa no es entre guerra y paz, es entre guerra y revolución. Solo un cambio radical de esa estructura de poder global puede poner fin a ese ciclo de conflictos. Y para cerrar, les quería traer una frase. No sé cuánto duró esto porque no miré el tiempo. Lenin decía, quizás sabiamente, que hay que intentar evitar la guerra por todos los medios. Pero si llega, hay que derrocar a los señores de la muerte. Si esto no se logra, seguiremos siendo aplastados por la destrucción general provocada por la guerra. Eso ha sido todo por hoy. Si les gusta lo que hace su servidor, no olviden ponerle like a este video. Espero también sus comentarios, porque quiero saber qué les pareció este análisis de Lazzarato. A mí me parece muy interesante. Hice un resumen muy reducido de un libro. Lo leí en un día casi, no importa. Por lo demás, no olviden comentar, por favor, y poner like a este video, lo pueden compartir. No olviden que esto es algo que vamos a mantener todas las semanas, de tener un momento de hablar de alguna otra cuestión puntual, no siguiendo los hilos de nuestros trabajos históricos. No olviden que pueden apoyar este espacio a través de los links que van a encontrar en la descripción de este video, con los que pueden hacer aportes, ya sean únicos o mensuales, pueden hacerse miembros de este canal y permitimos que esto siga ocurriendo. Este video posiblemente lo están viendo en diferido, porque se hizo en diferido. No les comenté antes, pero tuve un fondo de ojos, me hicieron un fondo de ojos y por eso estuve con mi visión reducida y no estaba en condiciones de poder transmitir ni incluso de terminar de leer, así que tuve que hacer tiempo. Tal vez es la madrugada de otro día en este momento.
mientras les grabo esto. Así que lo que venía pensando es que quizás estas cápsulas las podamos hacer grabadas en general. De esa manera quizás incluso tenemos mejor calidad de audio y eso. Pero nada, si les gusta lo que su servidor hace y creen que es valioso, no olviden comentar, dejar un comentario y demás y aseguramos que esto siga ocurriendo. Por lo demás, los quiero leer en sus reflexiones a ver si les gustó este análisis. Y el miércoles tenemos video de historia como siempre. Y a aquellos que les interese, estoy abriendo inscripciones para un curso sobre el rosismo que va a tener lugar en julio. Así que si quieren participar, me escriben a elprofeborda@gmail.com. Por lo demás, nos vemos en unos días. Así que hasta la próxima.